Si vamos a el Evangelio de Juan, vamos a entrar en esta noche en algo especial. El Evangelio de Juan nos narra con respecto, narra muchas cosas, pero nos narra desde el inicio del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan que estamos viendo, ya vimos su crecimiento, pero vamos a empezar a ver lo que es el ministerio de Jesús? ¿Qué es el ministerio? ¿Qué es un ministerio? Un servicio. Es lo que Jesús vino a hacer, vino a servir a toda la humanidad, no nada más a un grupito, pero vino a servir a toda la humanidad. Y pues ahí vamos incluidos tú y yo. Entonces, ¿cómo empezó Jesús el ministerio? Vamos a recordarlo un poquito. ¿Cómo fue su primer paso? Lo primero que hizo fue ser llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto para ser tentado. Ok, ya lo vimos, ya lo analizamos, pero fue bautizado. Primeramente fue bautizado antes de entrar al desierto. Fue bautizado ¿por quién? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue bautizado. ¿Por qué fue bautizado por Juan? Él era el que estaba preparando el camino del Señor, ¿cierto? Él estaba, ¿y cómo lo venía preparando? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, un arrepentimiento para perdón de pecados. Y los bautizaba. Y Jesús dijo, yo vengo y que sea cumplida. Juan le dijo, no, tú bautízame a mí, pero Jesús dijo, dejemos que sea conforme al deseo de Dios. Y entonces Juan lo bautiza y entonces va al desierto. Pero vamos a ver aquí en Juan capítulo 1, desde el capítulo 1. Vamos viendo desde el capítulo 1. Acompáñame al verso 29. Dice el verso 29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba bautizando. Juan venía bautizando y les dijo, miren quién viene ahí. Observen quién es. ¿Quién es? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba identificando a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, como el Hijo de Dios que venía a hacer una obra de un sacrificio para restaurar la vida de los hombres. Pero él lo identifica como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, Cordero que venía de parte de Dios para quitar el pecado del mundo, ¿sí? Ya lo has oído eso, lo has leído, lo hemos analizado, pero vamos a ver un poquito cómo sucede este asunto que está ahí diciéndole a sus discípulos. Dice el verso 30, a él me refería yo cuando decía, después de mí vendrá un hombre que es superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Está refiriéndose a Jesús. Está diciendo, Juan, ya les he venido platicando de Jesús, ya les he venido diciendo que era alguien que era mayor que yo, era superior que yo, y él existe desde mucho antes que yo. Y dice el verso 31, y no le reconocí como el Mesías, aunque estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Él venía bautizando con agua y le dice, y menciona, yo no le conocía como el Mesías. Apenas
entonces él identifica algo. Mira, dice el verso 32. Entonces Juan dio testimonio: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa, él es el que bautizará con el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. ¿Podemos ver algo ahí? Podemos ver algo interesante en esta parte, que Juan había recibido una instrucción: cuando veas que sobre el que estás bautizando viene el Espíritu Santo como una paloma, entonces es el Mesías. Juan era primo de Jesús y dijo: ahí viene mi primo, lo voy a bautizar. ¿Sí? Ok, pero va más allá de un parentesco, va más allá de una identidad de otro más que estaba bautizando. Aquí está hablando que Juan bautizaba a todos los que andaban por ahí, a todos los que se arrepentían, pero en este momento dice: doy testimonio porque veo el Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y reposar sobre él. Él es el Mesías. Y les estaba dando testimonio: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos la actitud de Juan, podemos ver la actitud de Juan. Él era, ya nos platicaba Álvaro el otro día, ¿verdad? Él era más reconocido que, Juan era más reconocido que Jesús. Jesús nadie lo conocía, sino que los únicos eran los vecinos que decían: este es Jesús, el hijo de José y María. ¿Sí? Eran los vecinos de ellos. Ok, ya lo reconocían, pero Juan era reconocido como el profeta, como el que venía abriendo el camino del Señor y impactaba a la gente y tenía discípulos. Juan ya tenía discípulos porque les estaba enseñando. Juan les estaba enseñando a sus discípulos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos a ver el verso 35. Dice: al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. ¿Quién estaba ahí? Juan con 2 de sus discípulos de Juan. ¿Sí? No vayamos a malentender esto. Juan tenía sus discípulos porque le seguían. Él les enseñaba y les hablaba lo que era el camino del Señor. Lo que tenían que hacer era arrepentirse y les estaba exhortando. Entonces, pero ya traía discípulos que lo seguían. Y dice: había 2 de sus discípulos ahí. Y al pasar Jesús, verso 36, al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró. Juan miró ¿a quién? A Jesús, y declaró. ¿Qué declaró? Ok, miren, ahí está el Cordero de Dios. Y verso 37, cuando los 2 discípulos de Juan oyeron a Jesús, ¿qué hicieron? Lo siguieron. Ellos venían siguiendo a Juan. Pero cuando oyeron a Jesús, cuando oyeron lo que Juan les dijo: Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el que yo les he hablado. Y entonces dice: cuando vino Jesús y les insistió, mírenlo, ahí está. Entonces los discípulos de Juan lo oyeron a Jesús que venía hablando. Jesús ya venía empezando con su mensaje. Ya venía empezando con el mensaje de las buenas nuevas, ¿sí? Entonces, cuando ya venía hablando, lo oyeron los discípulos de Juan y lo siguieron. Dijeron: ok, vamos a seguirlo. Verso 38. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían.
¿Quiénes eran ellos? Los 2 discípulos de Juan, que entonces empezaron a seguir a Jesús. Y dice, y Jesús lo miró a su alrededor, dijo: ahí vienen. ¿Y qué les dijo? ¿Qué buscan? Dice en la versión 60, ¿verdad? ¿Ustedes qué buscan? ¿Qué traen? ¿A dónde vienen? ¿Qué están haciendo? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Les preguntó. Y mira, bueno, vamos a hacer una pequeña pausita aquí y vamos a identificar que nosotros en algún momento en nuestra vida escuchamos que hay alguien nos dice: Él es el Cordero de Dios. Hay una voz, hay una revelación, hay algo, alguien me dice, alguien me comparte, alguien escucho de alguien, pero escucho de alguien que dice: Jesús es el Cordero de Dios. Jesús es el que viene a perdonar y a salvar al mundo. ¿Sí? Ahí hay una voz que nos dice: es el Cordero de Dios. Y entonces, cuando oímos esa voz, ¿alguien ha oído el mensaje de Jesús? Que escuchas las palabras de Jesús, has oído las palabras de Jesús: yo te amo, yo he venido a dar mi vida por ti, yo quiero entrar a tu corazón para ser tu Salvador. ¿Sí? La hemos escuchado. ¿Y qué hacemos? Como los discípulos de Juan, ellos podían haber seguido su camino y seguido a Juan, pero tomaron la decisión de seguir a Jesús. Y tenemos algo muy importante que identificar aquí, que ellos dijeron: bueno, vamos a seguirlo. ¿Qué crees que le dijeron ellos cuando Jesús les dijo: ¿qué quieren? ¿Qué le contestaron ellos? Rabí, que significa maestro, que quiere decir maestro. ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué le dijeron maestro? ¿Por qué lo reconocieron como rabí? Si eran discípulos de Juan, Juan era su maestro, estaba siendo su maestro, pero en ese momento identificaron que Jesús era el maestro, que era rabí, que significa el que va a enseñar a otro, el que va a mentorear, el que enseña, el que le enseña a otro, ¿sí? Y ya Dios nos ha estado hablando. Una cosa es ser un seguidor, simplemente, pues vamos a seguirlo. Ya seguimos a Juan, ahora vamos a seguir a otro. Y así andamos luego a veces nosotros, ¿verdad? Seguimos a uno, seguimos a otro, seguimos acá, seguimos allá, y aquí no me convence tanto, y vamos y seguimos por acá y seguimos por allá. Pero esto es muy importante. Estos discípulos de Juan decidieron buscar al maestro, identificaron que era el maestro que les había platicado Juan. Ya no era nada más a ver a quién nos encontramos. Juan nos dijo: va a venir uno que es el Mesías, el verdadero maestro. Y cuando lo oyeron, dijeron: lo seguimos. Y cuando lo siguieron, se encontraron con él y les dijo Jesús: ¿qué quieren? Pues maestro. Fíjate, ¿qué pregunta le hicieron? ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? Aquí en esta versión dice: ¿dónde te hospedas? Un maestro no es nada más el de la escuela, que nos vamos a la escuela y nos enseña. O sea, ese es lo que conocemos como un maestro, ¿verdad? Vamos a la escuela y nos enseña. ¿Quién tomó clases con algún maestro? ¿Sí? Ok, tomamos clases con un maestro y aprendimos. Y nos regresamos a casa y nos dijo: haz la tarea. Y los que buenamente hicimos la tarea y nos aplicamos, bueno, estudiamos, pero en casa.
y el maestro se quedó en su casa. ¿Y qué más conocíamos del maestro, de los maestros? ¿Qué conocías de tus maestros? Cuando mucho veías que se reían, que se movían en la escuela, pero en su vida personal, ¿qué conocías de tus maestros? ¿Qué conociste de tus maestros? ¿Verdad? No, pues no sé si es enojón. Bueno, a lo mejor aquí en la clase se porta muy enojón, pero una cosa muy diferente es que en ese tiempo el que se acercaban y decirle, maestro, ¿dónde vives? Quiere decir, ¿cómo vives? ¿Qué es lo cómo es que te desarrollas? ¿Cuál es tu forma de sentir, de pensar? Se acercaban al maestro porque aprendían no nada más de su enseñanza guara, sino de su vida, lo que estaba viviendo, ¿cierto? Lo que vivía. Jesús lo que empezó a enseñar a sus discípulos era su forma de vivir, su estilo de vida, no nada más sus enseñanzas. Sus enseñanzas era, dijéramos, la introducción, pero ellos confirmaban su enseñanza con lo que él vivía y con cómo se movía. Dice, fíjate, dice, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Les dijo, y ya fueron a donde él vivía. Y eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Se quedaron con él. Fíjate, nosotros nos quedamos con los maestros en su casa, ¿verdad que no? Ni por error. Y empiezas a conocer a un maestro y dices, híjole, mejor. Quién sabe, ¿verdad? Como a lo mejor había maestros buenos, maestros regulares. Pero ¿a qué me refiero? Cuando los discípulos dijeron, maestro, le dijeron maestro, es que ellos reconocieron que querían aprender. Se acercaron a él a aprender. ¿Qué quieren? Pues queremos saber cómo vives, dónde vives. Queremos saber cuál es tu doctrina, tu enseñanza, tu filosofía, tu forma de pensar. Queremos conocer, ya conocimos a Juan, nuestro maestro, ahora él nos dijo que ibas a venir tú y que ahora queremos conocerte, ¿sí? Tu estilo de vida, gracias, tu estilo de vida, ¿sí? Ok, entonces, fíjate qué interesante, cuando nosotros conocemos a Jesús, nos encontramos con Jesús y podemos acercarnos a Él y decirle, maestro, enséñame, quiero saber qué es lo que tú piensas, qué es cómo tú vives, cuáles los anhelos de tu corazón, cuál es la motivación de tu corazón, qué es lo que te agrada, qué es lo que no te agrada, ¿sí? Le podemos decir a Jesús como un seguidor, pues va a seguir a ver qué ve. Ya nos han explicado. Pero un discípulo está dispuesto a aprender. Un discípulo está anhelante de aprender. Un discípulo quiere ser instruido por un maestro verdadero. Un discípulo quiere que se le transmita la forma de vivir del maestro. Entonces, qué importante cuando nosotros nos encontramos con Jesús, que no perdamos esa conexión y mantenernos en ese compañerismo con Jesús, ¿cierto? Ok, muy bien. Ahora vamos a seguir en la lectura. Entonces, verso 40. Vamos a ver el verso 40. Dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. ¿Quién era? Andrés y otro. Era Andrés y otro discípulo que no dice aquí su nombre, ¿cierto?
Andrés y otro discípulo que escucharon, pero Andrés era hermano ¿de quién? De Pedro, de Simón Pedro. Y entonces Andrés era uno de esos hombres, y dice el verso 41, y Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías. ¿Quiénes lo habían encontrado? Andrés y el otro discípulo de Juan, ¿sí? Ok. ¿Para qué estoy diciendo todo esto? No, tú sígueme. Ok, entonces dice que Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Verso 42. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo, vemos la escena. Andrés fue a buscar a su hermano Simón Pedro, y ahí va por Simón Pedro y le dice: ya lo encontramos. Fue con el otro discípulo, ya regresan y dice: hemos encontrado a Jesús, el Mesías. Y entonces llegan con Jesús, le dice: mira, te presento a Simón. Era Simón. Ajá. Llegó Andrés con Simón para que conociera a Jesús, y Jesús lo miró a la ligera, lo ignoró. Como cuando nosotros llegamos con Jesús, alguien nos presenta a Jesús, y ¿cuál es la mirada de Jesús sobre nuestra vida? Él nos ve fijamente. Dice, lo miró fijamente. Imagínate la mirada de Jesús viendo a Simón. Simón, que era un caso especial, ¿verdad? Hermano de Andrés. Entonces lo mira. Al verlo, Jesús no mira nada más pues cómo venía vestido, o cuánto pelo traía, o era gordito, chaparrito, güerito, morenito. ¿Qué crees que veía Jesús? ¿Qué piensas que vio Jesús? Llegó hasta impactar su corazón. Él se quedó mirando fijamente a Simón. Pero cuando Jesús nos ve a nosotros venimos con una imagen, o tratamos de dar una imagen, ¿verdad? Tratamos de dar una imagen exterior, pero lo que Jesús ve es nuestro corazón. Jesús ve tu corazón, ve mi corazón. Y Jesús vio a Simón, lo estaba viendo. Qué momento. A mí me impactó mucho esto. Se quedó viéndolo fijamente y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, o de ¿cómo se llama en el otro? De Jonás, dice en otra versión, ¿verdad? Jonás y Juan es en un idioma y otro es lo mismo. Pero dice: tu nombre es Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan. Está viendo al hombre Simón, a ese que era conocido por ser el hijo de Juan, que era tenía ciertas características. ¿Cómo conocemos a Simón? ¿Cómo conocerían a Simón, que era el hijo de Jonás? Era rudo, era ¿qué? Acelerado, arrebatado, líder. ¿Qué más? Era algo conocido, era conocido como el hijo de Juan, el hijo de Jonás. Dice: pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. En ese momento le da un cambio. Imagínate, se queda fija su vista en él, y tan solo al verlo le dice:
Tú eres Juan, has vivido como Juan, como Simón, has vivido como Simón, has experimentado cosas como Simón, has tenido visión, sueños, actividad en esta tierra como Simón. Pero te llamarás Pedro, te llamarás Cefas, que significa Pedro, que significa roca. ¿Sí? La palabra Pedro significa roca. Entonces, ahí le está cambiando el nombre, ahí le está dando una nueva identidad, ahí le está dando un nuevo destino si Pedro seguía. Le estaba dando un futuro, le estaba dando un propósito. Jesús ahí, así, en un 2x3, en la primera plática, en la primera experiencia, ¿cuántos Jesús nos ha impactado de tal manera que cambió nuestro destino, que cambió nuestra forma de pensar, que cambió nuestro concepto de lo que creíamos de nosotros mismos? ¿A quién nos ha pasado? A lo mejor algunos fue rápido, a lo mejor algunos nos tardamos más, a lo mejor algunos no lo hemos entendido, no lo hemos recibido. Nos cambia el nombre. De las experiencias vividas a lo que vas a vivir en Dios, lo que vamos a vivir en Dios y lo que vamos a experimentar al ser discípulos, ser seguidores, ser discípulos y ser compañeros, amigos de Jesús. ¿Cierto? Entonces, qué cosa tan tremenda. Entonces, aquí es un llamado. Acuérdense que estamos viendo en la etapa de Jesús cuando apenas va a empezar su ministerio. O sea, ya está empezando, ¿verdad? Ya está trabajando. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús? ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está llamando, ya está llamando a Simón Pedro para ser la roca, para ser el discípulo, para ser el que tiene un propósito en el reino de Dios, en la obra de su ministerio, para hacer algo que ya va a elaborar y que va a estar desarrollando. Entonces, qué importante. Mira, lo que Jesús hizo en Pedro fue transformar su interior. Pedro seguía siendo el mismo guapo hombre de siempre, ¿verdad? El mismo hombre fuerte, y aún en su carácter tuvo que ser transformado y moldeado, pero su esencia la transformó en ese momento, empezó transformando su esencia. Entonces, el llamado que Jesús hace a Pedro, a Simón Pedro, pues fue impresionante, fue muy rápido, ¿verdad? Él habló a su corazón, vio su corazón, habló a su corazón y empezó a transformar su persona, la persona, su interior, su carácter. Empezó a darle transformación y a darle, primeramente dijimos, destino, propósito y el futuro para Pedro. De ahí ya recibió él todo esto. Pero aquí había una clave. Si Pedro, ahora Pedro, iba a seguir, a ser discipulado por Jesús y a mantenerse firme en ese compañerismo con Jesús. Ahí tenía que decidir él. Ahí había un llamado sobre su vida y Pedro, imagínate qué es lo que pasó en él. Yo no sé qué es lo que hemos experimentado. Cada uno de nosotros hemos experimentado un toque de Dios, un encuentro con Jesús, un toque de Jesús, un llamado a ir hacia Él y seguirle y a ser discipulado, a ser mentoreado, poderle decir: maestro, ¿cómo sé que yo estoy
aceptando el discipulado de Jesús, cuando estoy dispuesto a aprender lo que Él me enseña de su palabra, los principios de su palabra, cuando Él me enseña a cómo vivir, cómo debo de vivir un estilo de vida, un estilo, no tanto, mira, quiero dar así rápidamente un pensamiento. ¿Se acuerdan que hay una palabra que se llama doctrina? Muchas veces decimos la sana doctrina y necesitamos conocer la doctrina de Dios y las doctrinas y nos basamos en un conocimiento. Vamos a conocer qué es lo que es un conocimiento de la palabra y decimos, no, pues, ¿cuál es la doctrina que siguen aquí? ¿Cuál es la doctrina que voy a aprender? ¿Cuál es la doctrina que he aprendido? La doctrina, ¿sabes cuál era la doctrina que seguían? Era la forma de vida, el estilo de vida. Esa era la doctrina. Lo que se refiere a doctrina es la forma de vida, las costumbres, no en conocimiento, lo que vas a enseñar o lo que te van a enseñar. No, pues yo quiero aprender una buena doctrina. La buena doctrina la aprendes estando de cerca con Jesús, viviendo con Jesús. ¿Dónde vives? Si Jesús me dice, ¿qué quieres? Pues yo quiero saber dónde vives. Quiero saber cómo vives, cuál es tu forma de vida. Quiero saber cuál es tu estilo de vida. Decirle a Jesús y entonces estar dispuesto a ser enseñado, a ser discipulado, a ser mentoreado por Jesús, que es la forma en que Jesús vivió. Esa es la manera en que nosotros vamos a poder recibir la sana doctrina, solamente cuando aprendemos directamente lo que Jesús, como Jesús vivió, como vivieron sus discípulos, sus apóstoles, como vivieron los hombres de Dios, como dice la palabra de Dios, y entonces vamos a practicar la sana doctrina y vamos a vivir la sana doctrina. Entonces, mira, no, ya nada más vamos a llegar hasta ahí, hasta donde Andrés apareció. ¿Y qué pasó con el otro discípulo? ¿Dónde quedó el otro discípulo? ¿Qué nos dice la Biblia aquí en este pasaje? ¿Dónde quedó el otro discípulo? Era Andrés y otro discípulo de Juan. Pero ¿dónde quedó el otro discípulo de Juan? Aquí estamos viendo que nada más Andrés siguió, se buscó a Jesús para ser mentoreado y enseñado, y fue el que se quedó con Jesús, junto con Ahora, entonces, qué importante, aunque el otro ya no dice, ¿verdad? Fue Andrés el único que lo siguió. Fue Andrés que fue por su hermano y empezó ya a compartirle a otros. ¿Sí? Fue impactado Andrés. Andrés fue una forma específica con que se encontró con Jesús, fue impactado. Simón, otra forma diferente. Y así vamos a ir viendo las diferentes formas en que Jesús llamó a los siguientes discípulos. No todos respondemos al llamado igual. Cuando Jesús nos llama, tenemos que identificar que es el llamado de Dios, y eso lo vamos a ver, y estar en la disposición de ser enseñado por Él. Y la forma de ser enseñado por la doctrina de Jesús es por la forma que Jesús vivía como hijo de Dios. Es la manera como Jesús era el Hijo de Dios, como un modelo para nosotros hombres, ¿cierto? Entonces, si no me gusta mucho cómo es, pues prefiero ahí dejarlo
que ahí que se quede, ¿verdad? Que él viva en su casa y viva a su manera y yo hacia otro lado. Ok, entonces, esto nos va a hablar de que necesitamos conocer el carácter de Jesús, los hábitos de Jesús, la forma como Él se movía, lo que Él buscaba, todos los hábitos de Jesús. Vamos a empezar a tocar todos los miércoles los hábitos de Jesús. ¿Cómo es que Jesús vivía? ¿Por qué? Porque así era como empezaban sus primeros discípulos a identificarse con Él o a seguir con Él o a decir hasta aquí. ¿Cuántas personas hemos visto que empiezan a ser discipulados y dicen, mejor yo sigo los toros desde la barrera, desde afuera, ¿verdad? No le voy a entrar al ruedo, sino que desde afuera yo nada más los veo. Yo veo cómo cantan, yo veo cómo bailan, yo veo cómo oran. ¿Sí? Es muy distinto a ser nada más un seguidor de afuera, a decir, ok, yo quiero ser enseñado. ¿Quién quiere ser enseñado por Jesús? Que tienes un anhelo de ser enseñado por Jesús, por el Maestro, que dices, yo quiero y me acerco a ver cómo vive, me acerco, quiero saber. Jesús nos va a preguntar, ¿qué quieres? Nos pregunta, ¿qué quieres? No, yo quiero conocer dónde vives, quiero conocer cómo vives, quiero conocer cómo debo de vivir yo. ¿Sí? Ok, entonces aquí es los primeros dos discípulos. Aquí estamos viendo que fue Andrés, y Andrés rápidamente dijo, no, es aquí, de aquí soy, y fue a buscar a su hermano Simón, y Simón en un 2x3 ya se llamaba Pedro. Ya le cambiaron la perspectiva, empezaron a transformar su corazón, su forma de pensar, y a Pedro tenía todavía un camino muy largo que recorrer, pero ya ahí estaba siendo impactado por el llamado de Jesús. ¿Sí? Entonces, que podamos nosotros estar en ese, identificar que Jesús cuando nos ve el fondo de nuestro corazón, qué es lo que queremos,